Buenas noches, los saluda Angie Ramírez desde Arequipa, aquí en Novedades de nuestra lengua, un nuevo programa educativo en el que vamos a hablar sobre nuestro idioma, tanto del castellano como el español. En este primer episodio tengo el propósito de contarles la historia de la gramática como la conocemos hoy. Les sorprenderá saber, estimados oyentes, que la gramática es tan antigua como la más antigua de las lenguas. Vamos a comenzar explicando qué significa gramática. Bien, la palabra gramática se refiere tanto a las normas que rigen la producción y comprensión del idioma como a su estudio, entendida como un conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua concreta. Esto significa que la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis, y también la fonología, que se ocupa del estudio de los sonidos y de la lengua. Pero no se compliquen intentando comprender cada uno de estos términos. Vamos a desarrollarlos en otro programa de manera exhaustiva. Entendamos también, queridos oyentes, que la gramática y el lenguaje son temas diferentes, pero que están relacionados entre sí, puesto que el primero estudia al segundo. Es decir, la gramática es el estudio del lenguaje. El estudio de las reglas tiene una historia milenaria. Las gramáticas más antiguas que se conocen provienen de la antigua India y tratan de las reglas del idioma sánscrito. El gramático indio más reconocido fue Panini, cuya obra escrita en el siglo IV a.C. estableció conceptos aún utilizados hoy en día. En el mundo occidental, la gramática surgió como disciplina en Grecia, con varios autores, entre ellos Aristarco de Samotracia, quien la bautizó como el arte de las letras. En la antigua Roma, la gramática latina se desarrolló con base en los preceptos griegos y se convirtió en uno de los pilares de la enseñanza de las artes de la elocuencia, con la retórica y la dialéctica. Pero nosotros estamos aquí porque queremos saber cómo llegó la gramática a formar parte de nuestra lengua, quién la introdujo como forma de estudio al idioma español. Les cuento. El sevillano Antonio de Nebrija fue el primer estudioso de lenguas romances en comprender la importancia de asentar por escrito la gramática de las nuevas lenguas. Así, en 1492 publicó en Salamanca su Gramática de la lengua castellana, que no solo es el primer tratado de gramática de la lengua española, sino también el primer tratado impreso de una lengua romance. Ahora bien, vamos a conocer cómo llegó el español aquí a América y más propiamente cómo formó parte de nuestra cultura. Bien, luego del descubrimiento de América y junto con la conquista española se da la introducción del español como lengua oficial en el Perú. Así empezó una mezcla de idiomas que terminó por modificar el español puro e insertar términos nuevos propios de nuestra cultura. El español de los criollos hispanohablantes nativos nacidos en América era, para finales del siglo XVII, una versión del español peninsular con características propias. El español criollo se había desarrollado con base en la fonética meridional andaluza, con el ceseo, es decir, la marcada pronunciación de la S en palabras que se escriben con Z. La inclusión de indigenismos como maíz, maní, huracán y chocolate, y la sintaxis sevillana. De cara a una nueva realidad lingüística transcontinental, en 1713 se fundó en España la Real Academia Española para cultivar y fijar en el modo posible la pureza y elegancia de la lengua castellana mediante la creación de un diccionario. Durante más de un siglo, el español americano, es decir, el nuestro, el que nosotros hablamos, ocupó un lugar sumiso frente al peninsular, es decir, el español original, de allá de España. Hasta que en 1847 el estudioso venezolano Andrés Bello escribió su Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos, entendiendo que cada lengua tiene su genio, su fisonomía y sus giros. Bello se abocó a la tarea de darle al español americano su identidad innovadora basándose en la observación. A principios del siglo XXI, casi un siglo después de la última gramática publicada por la Real Academia en 1931, ASALE, que significa Asociación de Academias de la Lengua Española, reunió a estudiosos de todo el mundo hispanohablante para crear la primera gramática panhispánica consensuada. Panhispánica hace mención a todos los pueblos que hablan la lengua española.
Colaboraron en la nueva gramática más de un centenar de estudiosos con el objetivo de describir las construcciones gramaticales propias del español en general y al mismo tiempo dar cuenta de las variantes fonológicas, morfológicas y sintácticas propias de las diversas zonas. En 2009 se presentó oficialmente bajo el lema La gramática que somos, la nueva gramática de la lengua española. Les comento, queridos oyentes, que la obra cuenta con 3 tomos sobre morfología, sintaxis y fonética y fonología, así como un DVD de voces del español con fines didácticos que recoge la diversidad del idioma, en boca de hablantes de todas las áreas lingüísticas. Debemos entender también que la gramática cambia constantemente con el pasar de los años. La RAE acepta nuevos términos como oficiales y cambia las reglas gramaticales con regularidad. Un claro ejemplo es el adverbio solo. Recuerden que antes se tildaba, pero dejó de tildarse a partir del 2010, regla que fue impulsada desde 1952 por el académico Julio Casares. Y como esta, muchas reglas han ido apareciendo, añadiéndose o anulándose según sea. Tanto reglas como palabras también. Bueno, estimados oyentes, esa ha sido la historia de la gramática desde sus comienzos hasta cómo la conocemos hoy. Su estudio es importante y no debemos dejarla de lado. Su correcto uso ayuda a un buen entendimiento entre los hablantes, tanto de manera oral como escrita. Nos vemos en un próximo episodio para hablar de los niveles de análisis de la gramática. ¡No se lo pierdan! Buenas noches, los saluda Angie Ramírez desde Arequipa.